Soy Marta Alicia Camacho Loaiza, soy la presidenta del colectivo Unión de Madres con Hijos Desaparecidos de Sinaloa, pero ahora le agregamos de los años 70 porque, bueno, pues en aquella época nada más estaban los desaparecidos de esa época, pero ahorita en la actualidad tenemos muchísimos más desaparecidos en Sinaloa y tenemos varios colectivos de familiares de desaparecidos. Entonces yo lo que hago es ponerles que de la época de los 70 para poner una especie de parteaguas. Sí, claro, mira, en esa época yo estaba casada con José Manuel Arapisco Lizárraga. Él era maestro de la Universidad Autónoma de Sinaloa y al mismo tiempo estaba en el último año de la carrera de la licenciatura en Economía. Entonces, un 19 de agosto de 1977, pues llegan los de la Dirección General de Seguridad, el Ejército y las policías, rodean nuestra casa y nos llevan. Al momento mismo, o sea, obviamente la tortura, nos llevan, bueno, me llevan a mí de los cabellos, muchos metros, me arrastran de los cabellos para llevarme una combi y ahí me doy cuenta que llevan a otras personas, incluso conocidas, que parece ser que eran quienes indicaron el lugar donde nosotros vivíamos y bueno, pues obvio recibimos torturas y a quien era mi esposo, a José Manuel, la tortura fue tan sádica que hasta le mutilaron su cuerpo estando todavía vivo, como fue castrarlo, eso hicieron, y a mí me torturaban sobre su cuerpo, a mí me aventaban sobre su cuerpo y me decían, mira cómo quedó el perro de tu marido, y mira esto, o sea, sigue la tortura. Yo tenía un embarazo de 8 meses y pues todo el tiempo que yo estuve allí, me tuvieron siempre amarrada de las manos y vendada de los ojos, y mi hijo nace allí en cautiverio el 29 de septiembre del 77, justo 40 días después de que a su papá lo ejecutaron extrajudicialmente. Esto es un crimen de Estado y nosotros todavía estamos esperando que nos llegue la justicia. Ya me ha tocado estar, por ejemplo, en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. He planteado nuestra queja ante los diferentes presidentes de las comisiones nacionales de derechos humanos y hasta el momento pues no hemos tenido ningún avance. Cuando se creó la Fiscalía en el 2002, la FEMOS, nombre muy largo, alcances nulos, se abrieron los archivos del Archivo General de la Nación. Soy historiadora, me tocó hacer algunos trabajos allí y rescatamos bastante documentación que la tenemos digitalizada, escaneada en diferentes lugares, pues para no perderla, porque lamentablemente la Secretaría de Gobernación ordenó cerrar esos archivos y las galerías 1 y 2, y pues esto impide que nosotros podamos ejercer nuestro derecho a la memoria. O sea, en la medida que se entiendan las desapariciones de la época 60, 70, 80, podemos entender las desapariciones que se dan en esta época. Nos damos cuenta de que el país es un cementerio, todo el país es un cementerio clandestino y pues con la venia del Estado, porque el Estado perfectamente sabe. Sin embargo, pues ni tenemos apoyo, ni tan siquiera el Estado tiene personas especializadas, peritos, especialistas, ¿no?, en la identificación, localización de restos de óseos, obviamente de las personas muchísimas personas que se han logrado recuperar en fosas clandestinas. Sin embargo, todavía no tenemos un avance de que nos digan a quiénes pertenecían esos restos que se han localizado. Y obviamente, igual que en la época de los 70, se le está apostando mucho al olvido, al cansancio y pues a la muerte de los familiares. Pues mira,
las desapariciones forzadas en México no son nuevas. Desde la época de los 60 ya había desapariciones, y en el estado que tiene más desapariciones en los años 60 y 70 es en Guerrero. En la época de los 60 y 70 las desapariciones las hacía el estado en alianza con el ejército y con las policías estatales y municipales. Mira, he hecho algunas investigaciones en el Archivo General de la Nación y pues allí hemos encontrado documentos donde hubo una reunión justo en la Ciudad de México con varios países latinoamericanos que tenían supuestamente la problemática de lo que era la insurrección o los movimientos políticos y sociales. Entonces deciden hacer una forma para erradicar cualquier manifestación que pudiera afectar a los gobiernos dependiendo del lugar donde fuera. No únicamente estuvieron países de Latinoamérica, México, sino también de Estados Unidos. Hubo representantes para crear una forma única de represión y exterminación de cualquier movimiento. Eso fue en la Ciudad de México. Tengo por allí el documento que te dice hasta quiénes fueron las personas que hicieron esto. Acá en México se inició una organización a nivel federal que se llamó la Brigada Blanca, que estaba conformada por personas de la Dirección Federal de Seguridad, el Ejército y apoyada por los policías municipales y estatales. Pero también cabe aclarar que por lo regular a las personas que desaparecían en esa época pues eran estudiantes o profesores que de una u otra forma se manifestaban en contra del sistema en que vivíamos y en contra también obviamente del gobierno estatal, local, federal. No importaba, y tratábamos nosotros de que aquí en México se respetaran los derechos humanos, cosa que pues en aquella época no existían los organismos de derechos humanos, no se respetaban, pues ahora que los hay tampoco se respetan, porque bueno, la cantidad de desapariciones comparadas con la época de los 70 y la actualidad, la de la época de los 70 representa un 10% únicamente, y pues obviamente que el gobierno tiene muchísima culpa, también por omisión se peca, porque no ha resuelto los crímenes de lesa humanidad que se cometieron por parte del Estado hacia algunas personas o grupos de personas. Y te digo, mientras no resuelva México, mientras no reconozca que cometió excesos de poder y que cometió prácticamente ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, y mientras el gobierno no reconozca y vea la forma de hacer justicia, pues las desapariciones se van a seguir llevando a cabo. En aquella época era bien sabido que era el Estado quien se llevaba a los jóvenes. Ahorita obviamente hay contradicciones donde se dice que pues fue el crimen organizado o que el Estado está al servicio del crimen organizado. De una u otra forma las desapariciones continúan prácticamente como en cascada. El país vive una inseguridad tremenda en todos los aspectos: feminicidios, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, asesinatos, levantones, los mal llamados levantones, y pues que no son otra cosa más que las desapariciones. Mira, lamentablemente no tenemos la cultura de la lectura, porque como investigadora de la historia he estado en otros países donde al mismo tiempo y con las mismas características hubo desapariciones y ejecuciones extrajudiciales, como es el caso de Argentina. Pero lamentablemente acá en México no tenemos la cultura de la lectura, ni tan siquiera
nos tomamos la molestia de ver los periódicos, que aunque muchas veces la información es tergiversada, pero bueno, al menos nos estamos dando una idea de lo que está sucediendo. Por otra cosa, tenemos que aprender a ser solidarios, aprender a ser más humanos y apoyar a las personas que tienen desaparecidos, no hacer de ellos una burla, una estigmatización, sino que creo que debemos de ser solidarios y principalmente pues tomar el hábito de la lectura para que podamos nosotros entender estas situaciones, porque es muy fácil decir, bueno, si lo desaparecieron por algo de haber sido. Igual pasa con los feminicidios, bueno, que la justificación estúpida en una sociedad misógina es que bueno, que pues llevabas un escote, una falda o vestías de tal o cual forma. Claro que no, no entendemos el respeto a la vida, el respeto a las demás personas. Tenemos que aprender qué es el respeto y exigir a las autoridades, acompañar a los familiares, ser solidarios. Nos hace falta un cambio de raíz, nos hace falta conocer un poco de ética para poder apoyarnos unos a otros, y en esa medida pudiéramos nosotros manifestarnos, y es como si fuera un aplauso, si somos muchos, sí alcanzas a hacer un movimiento, llámese energía, llámese fuerza, llámale como lo quieras, pero por otra parte veo muchas iglesias, no importa la religión, que debieran de ser solidarios, y vemos lamentablemente de que hay una indiferencia hacia este tipo de situaciones que prevalecen en el país. ¿Te gustaría agregar algo más? Pues yo invito a las personas que no tienen desaparecidos, que no esperen que en un día les desaparezcan a sus familiares y que tengan la tristeza de venir a acercarse a los diferentes colectivos u organizaciones que estamos luchando por la presentación de nuestros desaparecidos, por la justicia, por la paz, por la dignidad. Seamos solidarios antes de que nos pase. Gracias. Gracias a ti.